Continuamos con nuestra serie Conociendo a Jesús. Hoy es la lección número 9. Miren, como introducción. Conocer a Jesús debe ser, y eso lo creo, tengo esa seguridad de que debe ser la meta suprema de todo aquel que diga que ama a Jesús. Conocer a Jesús debe ser la mayor inspiración y aspiración nuestra y la más profunda motivación, aliento, entusiasmo en nuestro corazón para con Él. Me refiero de conocerle más y mejor. Así que tengo como propósito que sigamos explorando las Escrituras. En el día de hoy, una porción del apóstol Pablo, allí en su carta a los Efesios, capítulo 5, de modo tal que podamos seguir conociéndole más y mejor a Él, a Jesús, y de todas las perfecciones divinas de Él, de sus perfectas virtudes en su persona. Como les dije, abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 2. Dice la Escritura: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren, la virtud de las perfecciones divinas que vamos a considerar en esta lección es acerca del amor sacrificial de Cristo. Esta es la virtud que vamos a estudiar hoy. Acerca del amor sacrificial de Cristo. El amor divino, que se puede definir como la buena voluntad del Señor en impartir un bien mayor a los que no lo merecen, según Juan 3:16. Es una virtud de las perfecciones morales de Dios. Yo tengo razones para creer que Juan 3:16 define lo que es el amor divino, esta cualidad, este atributo. Y lo que yo encuentro allí es una serie de premisas o enunciados donde podemos concluir que el amor divino es, o lo podemos definir como la buena voluntad del Señor en impartir un bien mayor a los que no lo merecen. En ese sentido, y como el amor divino, fíjense esto, solo puede ser conocido y comprendido. El amor divino solo puede ser conocido y comprendido por sus benevolentes acciones hacia los pecadores. El amor sacrificial de Cristo es la perfecta expresión de la eterna
y buena intención del Señor para con ellos. El amor sacrificial de Cristo es la magna medida de su amor en favor de los indignos. Observemos cómo Pablo describe la dimensión del amor de Jesús para con los pecadores allí en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Acompáñenme al capítulo 3 de la carta de Pablo a los Efesios para que consideremos cómo Pablo describe la dimensión, las medidas del amor de Jesús para con los pecadores. Capítulo 3, versículos 18 y 19 dice el apóstol: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Noten todos los atributos que Pablo le adjudica al amor de Cristo para describir la grandeza y la inmensidad del mismo. Dice la versión NTV de estos dos versículos dice así: espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, es decir, su iglesia, que puedan comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Pablo enseña en este pasaje que el amor de Cristo es inescrutable e insondable. Es decir, el amor de Cristo es inconmensurable. No se puede contar, no se puede medir por su magno tamaño, su magna dimensión. Bueno, vemos el cielo que parece ilimitado, sin fin. Aún mayor es el amor del Señor. Su amor, hablando de Cristo, del Hijo de Dios, es una perfección o excelencia de Él en grado infinito. Y por estas cualidades extraordinarias, su amor es demasiado grande para comprenderlo. No podemos descubrir ni medir la infinitud del amor de Jesús. Miren, entendamos esto. Jesús es plenamente bondadoso, lleno de toda buena voluntad, colmado de toda generosidad. Me gusta este enunciado que voy a decir. Si hay un grado máximo de amor, Él lo posee en forma plena y perfecta. En Jesús no hay absolutamente nada que no sea amor puro y perfecto. Es interesante observar que antes de llegar al capítulo 5 de la carta a los Efesios, Pablo define la dimensión y grandeza del amor de Cristo en el capítulo 3 para que
sobre la base de esa definición, podamos reflexionar y entender lo que motivó a Cristo a entregarse voluntariamente como sacrificio expiatorio por aquellos que no lo merecían, es decir, por nosotros. Antes de Pablo hablar en el capítulo 5 de lo que hizo Jesús, de cómo fuimos, por lo que hizo, cómo fuimos amados por Él. Primero en el capítulo 3, como ya leímos, Él define la inmensidad, la grandeza. Le da esos atributos al amor del Señor, de Jesús. Y luego en el capítulo 5 nos habla de lo que Él hizo por nosotros, precisamente motivado, impulsado por ese amor que Él ya ha definido, por ese amor inconmensurable. En otras palabras, la entrega voluntaria de Jesús para ir a la cruz es producto de su eterno y perfecto amor. Y los pecadores fuimos los beneficiarios de su amor inmerecido e incondicional. Fíjense, inmerecido e incondicional. No lo merecíamos, nadie había hecho nada para merecer su amor sacrificial. Y era incondicional porque Él no exigió ni pidió nada para amarnos de esa manera. Nadie podía dar nada, nadie podía cumplir nada. Era un amor inmerecido e incondicional. Nadie había hecho nada para merecer su amor sacrificial, sino que Él eligió, según su soberanía, pasar por alto los pecados de los hombres y por su amor benevolente morir por todos ellos, con el propósito de hacer posible la reconciliación entre Dios y los hombres. Él eligió esto. Él eligió amarnos de esta manera. Él, por su amor benevolente, eligió morir por todos los hombres y así lograr, según su plan eterno, la reconciliación entre Dios y los hombres. Ahora bien, fíjense, Cristo no solo tuvo una buena intención para con los miserables pecadores, sino que encarnó este amor por medio, fíjense, Él materializó, hizo realidad este amor de Él por medio de sacrificarse voluntariamente en favor de ellos. La descripción que hace Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 2, con respecto a lo que hizo Jesús, escuchen, es la suprema y perfecta demostración de su amor. Es decir, lo que hizo Jesús le da sentido y significado al amor que Él tuvo eternamente para con los pecadores. ¿Vieron? Lo que Él hizo no solamente es la encarnación, la materialización, no solamente es la realidad tangible, palpable de su amor para con nosotros, sino que lo que Él hizo le da sentido y significado para nosotros entender cuánto nos ama el Señor, cuánto nos ha amado el Señor. Qué interesante esto. De esta forma, claro, por supuesto,
De esta forma podemos conocer, comprender. Claro, cuando esta virtud divina en Jesús se hizo realidad de esta forma, por medio de lo que Él hizo, morir sacrificialmente, bueno, eso cobra, vaya, en nosotros hay el entendimiento. Podemos cuantificar, podemos medir, podemos comprender, entender, reflexionar de cómo nos ama el Señor. De esta forma se conoce con toda exactitud cómo fuimos amados por Cristo. Y lo que entendemos aquí es que su amor fue hasta el punto de la muerte de cruz. Al leer los evangelios y leer a Cristo y a este crucificado, todas esas cosas que los evangelistas testifican en los evangelios, debemos leerlo con la óptica de entender cuánto nos ha amado el Señor, para haber hecho eso que hizo en favor de nosotros sin merecerlo. Por eso se califica este amor como sacrificial. Porque ofrendar la vida estuvo presente en este amor y como expresión del mismo. Esa es la profundidad del amor de Cristo para con nosotros. Él renunció a su propia vida para que los hombres pudieran ser redimidos de su pecado. Juan, quien fue testigo, el apóstol, de la perfectísima bondad del Señor, dice lo siguiente con respecto al amor sacrificial de Cristo. En esto, fíjense, en esto hemos conocido el amor. ¿En qué cosa? En que Él puso, fíjense, subrayen esa palabra, puso su vida por nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. El apóstol Juan declara esto. Él nos revela esto. Él testifica aquí acerca de la perfecta bondad del Señor, de Cristo, para ser más específico, de su amor sacrificial. Y Juan dice, Él puso su vida por nosotros. ¿En qué conocimos el amor sacrificial de Jesús? En que Él puso su vida por nosotros. Vean el énfasis allí, vean la declaración del apóstol. Está diciendo, hermanos, si queremos conocer el verdadero amor divino, en esto lo conocemos. ¿En qué cosa? En que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. Jesús tomó su vida y la puso en cierto lugar. No en cualquier lugar, sino en el lugar de la muerte misma, para hacer posible lo que era imposible para nosotros, nuestra redención. Dijo el Señor en Juan capítulo 10, Evangelio de Juan capítulo 10, versos 17 y 18, dijo Jesús, pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo pongo mi vida. La pongo, mi vida. Él puso su vida. Él la ofreció. Él
la puso de sí mismo y voluntariamente. Juan capítulo 10, 17 y 18. De hecho, en una ocasión, Jesús describió su amor sacrificial cuando dijo lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15, 13. Otra vez vemos al Señor ahora delante de los apóstoles diciendo, noten, mayor amor. Nadie puede dar a conocer, nadie puede poseer esta dimensión de amar, a menos que haga esto, poner su vida por otros. Juan 15, 13. Por eso anteriormente dije que si hay un grado máximo, perfecto, excelente de amor, Él lo posee. Él lo posee. Lo máximo, lo absoluto, lo sumo, lo excelente, lo perfecto. Cualquier medida más alta que exista, Él la posee. Y lo ha manifestado de esta manera. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por otro. Y siendo Él perfecto en amor, escuchen esto, fíjense esto que voy a decir. Repito, y siendo Él, Jesús, perfecto en amor, era el único que podía amar en esa anchura, longitud, profundidad y altura. Me parece que podemos ilustrar estos atributos de la siguiente forma. Estas palabras, estos atributos son de la carta de Pablo en Efesios capítulo 3, ya lo leímos. Para que conozcan, dijo Pablo, para que conozcan, y por eso la necesidad de predicar correcta, adecuada, competente y eficazmente acerca de este tema del amor sacrificial de Jesús. Porque es voluntad de Dios, dijo Pablo, para que todos los santos, para que la iglesia comprenda estas cosas. Para que comprendan, ¿qué cosa? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Bueno, yo he ilustrado estos atributos de la siguiente forma. Escuchen. Jesús nos amó en la anchura de la gracia. De la gracia. Claro, la anchura, la amplitud de la gracia ha hecho posible que ahí entre cualquier vil, miserable, inmundo, sucio, perverso, pecador, desdichado, desventurado. Cualquier culpable puede entrar en la anchura de la gracia. Jesús nos amó en la longitud de la eternidad, en la longitud de la eternidad. Porque eso se nos ha prometido, la eternidad con Él. Con Él. Es la longitud, aquello que nunca acabará, que será para siempre, la eternidad con Él. Jesús nos amó en la profundidad de la redención. En la profundidad de la redención. La redención llegó hasta
hasta ese pozo profundo de los desgraciados. Allí en ese hueco de miseria, de esclavitud, de condenación, allí llegó la redención, en la profundidad de la redención. Jesús nos amó en la altura de lo celestial, porque Él vino de allá y hacia allá quiere que vayamos. No lo terrenal, no lo de aquí, lo celestial. Jesús nos amó en la altura de lo celestial. Hermanos, fíjense, no había otro como Él en su divina humanidad que pudiese eficazmente amar de esta forma. Nadie más tenía las cualidades adecuadas para amar como los hombres debían ser amados. Su perfección moral lo hacía a Él el único competente e idóneo de poder amar sacrificialmente a quienes no lo merecían. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios, ahí el contraste, la diferencia. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8, NTV, Nueva Traducción Viviente. Lo que está diciendo Pablo es que es cierto que alguien podría sacrificarse, dar su vida por otro que tuviese cualidades únicas, especiales, extraordinarias, por alguien que fuese, digamos, merecedor de ese sacrificio. Eso podría pasar, dice Pablo, pero nosotros no estábamos allí. Dios nunca consideró algún aspecto de nuestras buenas obras, producto de alguna bondad nuestra, para decir: míralos, qué únicos, extraordinarios y especiales. Es gente completamente honrada, perfectamente buena, mira, merecen que mi hijo dé su vida por ellos como premio para la salvación de ellos. No fue así. Es el contraste que hace Pablo aquí. Tal vez esto podría pasar en estos términos de que alguien dé su vida por alguien así bueno, pero ninguno de nosotros, dice el mismo Pablo, era bueno. En cambio, nosotros éramos pecadores, pero Dios nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros. Por eso he dicho que Él era el único competente e idóneo de poder amar sacrificialmente a quienes no lo merecían. Finalmente, el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, miren, él expresa aquí, él expresa su comprensión personal, su comprensión. Él reflexionó, comprendió, asimiló en su mente, en su corazón, personalmente. ¿Qué cosa? La clase de amor con la que fue amado sin merecerlo.
Es decir, Él fue amado sacrificialmente. En Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas 2, 20. Vean el pensamiento del apóstol. Observen allí lo que él comprendió de cómo fue amado él. Y ese que le amó, ¿qué hizo por él? Y obviamente, inmerecidamente, sin merecerlo, sin ninguna virtud en el apóstol. Dice Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, tengo esta pregunta. ¿Hemos experimentado nosotros esta misma convicción de entender que fuimos amados sacrificial, inmerecida e incondicionalmente porque Él, Jesús, en su perfección, escuchen, quiso amarnos para nuestro mayor bien al otorgarnos Él, Jesús, la salvación de nuestras almas? Hemos experimentado nosotros esta misma seguridad, producto de reflexionar sincera, honesta, francamente, de corazón, con todo nuestro entendimiento, nuestra conciencia, de que fuimos amados así. Fuimos amados hasta el punto de un sacrificio, fuimos amados cuando no lo merecíamos, fuimos amados incondicionalmente. Fuimos amados de esta manera porque Él es perfecto en amor. Y así Él se plació en amarnos, de hacer esto para nuestro mayor bien. Regalarnos, concedernos por medio de Él la salvación, la redención, la liberación de nuestras almas. Si no es así, si no hemos reflexionado profundamente, concienzudamente, con mucha atención acerca de esto, que es básico, pero imprescindible para la fe, para la fidelidad, para la lealtad, para la santificación, para rendir dignidad y honor correcto a Dios. Si no es así, entonces les animo a que tomen el ejemplo de Pablo y que él sea una motivación para ello, para que cada uno de nosotros también experimente ese entendimiento, esa comprensión, esa certeza, esa convicción de que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. De que Él me amó inmerecida, incondicional y sacrificialmente. Y se entregó así de esa forma, por mí.